Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Estamos en la Semana Mayor, en Semana Santa, y hoy queremos hacer una reflexión sobre el papel de la religión en la sociedad. Y para ello contamos con dos expertos: Alejandra Martínez, historiadora y directora de estudios latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo, y Camilo Bello, profesor universitario y director de publicaciones del Instituto Fe y Libertad. A ambos muchas gracias por acompañarnos. Camilo, quisiera iniciar contigo. ¿Cuál es el papel del cristianismo en la configuración del mundo moderno, del mundo occidental moderno? Estamos, pareciera, en un momento de la historia en el cual hay ciertos movimientos que reniegan del cristianismo, quieren negar las raíces cristianas de Occidente, y por ello te pregunto, ¿realmente ayudó el cristianismo a formar la modernidad y los países que hoy llamamos desarrollados? Gracias, Paul, gracias por la invitación. Voy a intentar no extenderme mucho. Y, digamos, apelando a una visión histórica, es evidente que la figura no solo de la cristiandad, sino en términos generales de la religión, ha servido como ese elemento que cohesiona a los pueblos, a las sociedades, y que permite justamente tener este elemento como identitario. A lo largo de la historia de Occidente se ha podido constituir, indistintamente de las guerras, conflictos, etcétera, en torno a esta figura de la familia, de la identidad del otro, a partir de esos principios judeocristianos que, aun cuando es evidente que ha tenido, no sé, dificultades o ha tenido como esos problemas o esos embates que no son actuales, sino que se han venido presentando a lo largo del tiempo, lo que no podríamos llegar a negar es que esa religión, ese religar, esa reunión, se ha venido presentando como algo identitario en nosotros y que, bueno, ya cobra diferente o se representa por diferentes símbolos, elementos que cada, digamos, nación va identificando. Entonces yo considero que indistintamente de que haya, digamos, a gente o grupos que se muestren reaccionarios a la expresión cristiana, lo que podríamos llegar a pensar es que Occidente se constituye bajo o sobre, a través de una visión judeocristiana, a través de la ley romana, de la constitución, del modelo legal romano, inclusive de la democracia o el ius naturalismo, la isonomía griega. Entonces, no se puede negar eso que hace parte de nosotros. Alejandra, Francis Fukuyama menciona en uno de sus libros la importancia de la religión en la construcción del Estado y de pasar de esa tribu, de esa sociedad, digamos, bastante sencilla, a una sociedad mucho más compleja a través del papel de la religión. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Realmente la religión ha ayudado a la constitución de los estados o no? Sí, definitivamente. O sea, ya lo decía un poco Camilo, si vemos esto a través de un lente histórico, observamos que en los siglos que configuraron Roma y luego a través del derecho romano que le pervivió al imperio, tenemos algo fundamental que es la ley natural, la noción de persona humana y de dignidad humana que va a desarrollar la escolástica, por ejemplo, los filósofos morales de la escolástica, que es el fundamento, que mucha gente lo desconoce, es el fundamento de la teoría moderna de los derechos humanos hoy en día. O sea, no podemos tener o no se concibe una teoría de los derechos humanos, por ejemplo, sin el cristianismo, sin la visión cristiana. Esto es una verdad irrefutable, una verdad histórica irrefutable, que muchos credos seculares, modernos, ateos abiertamente, han querido de alguna forma negar, pero el fundamento cristiano de estos principios universales está allí, está en la historia. Ahora, Camilo, parte de las críticas que se le hace a la religión, por ejemplo, es el hecho de que pues, se han dado guerras en el pasado en nombre de las religiones, las cruzadas que se dieron hace siglos, o la Europa del siglo XVII, XVIII, luego de la Reforma Protestante, en donde básicamente había una guerra entre católicos y protestantes. Y entonces muchos cuestionan
si realmente el papel de la religión es beneficioso para la sociedad. ¿Qué opinas al respecto? Sí, yo creo que lamentablemente se acuden a estos ejemplos concretos sin, digamos, tener una visión un poco más holística, más completa del papel o del rol que ha jugado la religión judeocristiana a lo largo de nuestro tiempo, porque si bien no podemos negar que también la institución ha pasado por situaciones que son discutibles, como las cruzadas, la Inquisición, esos espacios un poco cuestionables en su ejercicio, en su comportamiento, lo que no podemos también desentendernos es, digamos, secundando las palabras de Alejandra, reconocer también que debido a la religión es que se permite la incorporación de ese respeto a la dignidad humana, el reconocimiento. La religión promueve ese sismo, ¿no? Esa revolución social del cristianismo que se presenta en el siglo V con la intención de acabar con la esclavitud, de bautizar a la gente y reconocerla como un otro, como un igual, entendiéndonos que todos somos hijos de Dios, ya no desde una perspectiva jurídica que también, entonces no desconozco, por ejemplo, que las cruzadas, digamos, ese conflicto que no solo es por temas religiosos, sino que también influyen o confluyen temas políticos, territoriales, de expansión, económicos, evidentemente. Entonces, yo no diría que la bandera sea la religión, hubo intereses previos, ¿no? Y que lamentablemente se hizo uso pernicioso de la figura católica, de la figura religiosa, para justificar un acto que evidentemente no es justificable, pero que tiene elementos un poco más, digamos, susceptibles de ser estudiados caso por caso, no hacer casuística desde una perspectiva política, económica, etcétera. Alejandra, ustedes ya mencionaban que la religión es el fundamento de alguna forma implícito de la teoría de los derechos humanos y la forma en que ha evolucionado en los últimos 200 años. Pero una de las críticas que se le hace al cristianismo es que le ha dado un papel secundario a la mujer y que de alguna forma las feministas por eso critican fuertemente al cristianismo. Sin embargo, ¿cómo se compara el cristianismo con por ejemplo, la religión musulmana y otras religiones? ¿Realmente el cristianismo es, digamos, tiene ese antecedente tan dañino como lo pretenden hacer creer algunos? Bueno, en absoluto. Y de hecho, la misma comparación la acabamos de hacer. Si revisamos la historia ahorita, 2024, vemos el momento presente y vemos cómo ha sido tratada la mujer en otras culturas distintas a la occidental, nos damos cuenta que, por ejemplo, nos vamos a China, nos vamos a Medio Oriente, a África, algunos incluso pueblos de lo que hoy es América Latina, pueblos originarios, etcétera, nos damos cuenta que el papel que tiene la mujer en la cultura occidental es mucho más preponderante, digamos, de una tradición judeocristiana, es mucho más preponderante que el que tienen otras sociedades. Y esto tiene que ver precisamente con lo que decía en mi respuesta anterior, con el concepto de persona humana y de dignidad humana, que es el gran aporte del cristianismo al espíritu occidental, al alma occidental. Recordemos que este concepto en el mundo grecorromano no existía. En el mundo grecorromano, además un mundo esclavista, etcétera, donde la esclavitud era la práctica común, quienes vinieron a cuestionar todo esto van a ser los cristianos primitivos, luego durante la Edad Media y luego cuando la esclavitud, por ejemplo, revive de nuevo en la Edad Moderna, quienes hacen, digamos, la lucha y la crítica va a ser desde la iglesia, desde las distintas iglesias cristianas. Entonces, vemos, y si vemos también, hacemos un comparativo de la vida material y los grados de libertad de las mujeres de los últimos 3 siglos para acá, las mujeres occidentales sobrepasan por mucho al resto de otras culturas. Y de hecho, las culturas que se han occidentalizado, pongamos por ejemplo el caso de Japón, que en el siglo XIX adoptó una constitución, etcétera, un sistema, un estado moderno, etcétera, la situación de la mujer se ha mejorado. Entonces, para mí,
no hay, o sea, es irrefutable el hecho de que en el mundo occidental y en la tradición judeocristiana la mujer efectivamente goza de unos grados de libertad muchísimo más amplios que en el resto del mundo. Ahora hablemos de un tema que resulta bien polémico y es la relación entre la religión y el Estado. Estados Unidos, por ejemplo, en sus orígenes, los padres fundadores de ese país pues hacen mención a Dios muchas veces. Es más, se refieren a Dios como, digamos, de alguna manera fuente de esos derechos inalienables. Pero ¿cuál es la relación que tiene que existir entre la religión y el Estado, Camilo? Porque hoy en día incluso se llega a cuestionar muchas manifestaciones que se hacen desde el Estado de la religión. Y por supuesto, hay movimientos políticos que están utilizando la religión como un instrumento de ganar votos, básicamente. ¿Cómo lo ves, Camilo? Gracias, Paul. Bueno, esto da para bastante. La verdad que yo tal vez haría uso de la reflexión que desarrolla Stuart Mill sobre la esfera pública, esfera privada. Yo en lo personal considero que no debe la religión inmiscuirse en actividades, digamos, de índole gubernamental o estatal, porque creo que instrumentalizan algo que, bueno, que es nuestro, ¿no? Que es privado, es algo que es íntimo, la relación de nosotros con un prójimo, con un próximo, con nuestra pareja, con nuestra familia, hijos, etcétera, que no debería de alguna manera politizarse. Aristóteles piensa, por ejemplo, que todo es política, es decir, que el ser humano es un ser político por naturaleza y que por tanto la actividad religiosa, la actividad de la creencia, inclusive las prácticas, pues se desenvuelven en una actividad política. Eso no quiere decir que se tiene que politizar y emplearse en favores, no sé, para ganar amistades, para ganar, digamos, afinidad con un público, ¿no? Creo que de hecho se llega a emplear la figura de la religión como un arma política y bueno, sin ir muy lejos, eso ocurre hasta hace poco aquí en Guatemala, donde se polariza la población a partir de, bueno, eres religioso, no lo eres, qué tipo de práctica la tienes. Yo apuesto por esa figura un poco más objetiva, más laica de la figura estatal que no debería inmiscuirse en ello y permitirnos a nosotros, desde una, digamos, actividad mucho más, reitero, íntima, que podamos vivirla, que se puedan hacer sin que haya esa animadversión por la misma, digamos, institución, ¿no? Entonces, evidentemente yo sí considero que es pernicioso y que esta misma instrumentalización no solo es del siglo XXI, no es de ahora, sino que de hecho, como preguntas antes, ¿no? Evidentemente se puede entender que en el siglo XX ocurrió, pero bueno, la mayoría de personas la han empleado en su favor como una carga bastante demagógica, ¿no? Como un elemento que pueda traer a adeptos, ¿no? Y lamentablemente, pues, no se hace con una buena intención, vaya. Alejandra, ya se nos está terminando el tiempo, así que les pido brevedad, pero ¿cómo lograr conciliar el hecho de que las personas puedan manifestar pues, su creencia religiosa con el hecho de mantener esa separación entre Estado e iglesia? Porque también se llega al extremo de decir, bueno, entonces un político no debería de visitar nunca, por ejemplo, una iglesia católica, protestante o cualquier religión, porque entonces eso sería básicamente la rendición del Estado hacia la religión. ¿Realmente es así de extremo que debería de manejarse como la concepción francesa o una concepción más estadounidense en donde pareciera que los políticos, pues sí, visitan sus respectivas religiones? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, me perdonan por la breve clase de historia, pero hay que hacer unas precisiones también en este punto que es muy Solo importante. recuérdate que nos queda muy poco tiempo, ¿eh? Sí, y es un tema, pues, de muchísima actualidad. En la medida, recordemos que cuando surge esa figura de organización política llamada Estado, que también la llamamos Estado moderno en el siglo XVII, surge bajo la premisa de que este Estado va a ser neutral, precisamente con el tema de la religión, que es lo que llamamos el Estado laico. Por esa razón, digamos, en Europa se dejaron de matar en las famosas guerras de religión, etcétera. No voy a ahondar en ese punto. Solo quería hacer esa precisión. ¿Qué pasa?
en los últimos años, en la medida en que ese Estado ha dejado de ser neutral y se ha visto sometido a todo tipo de agendas ideológicas, ahora el Estado tiene que luchar contra la pobreza, ahora el Estado tiene que hacernos más fitness y más bonitos y más felices, el Estado tiene que reconocer derechos sexuales, identitarios, etc. En la medida en la que le hemos puesto tantos fines al Estado y el Estado ha dejado de ser neutral, era su concepción inicial, pues está sujeto a todo tipo de agendas. Entonces vuelve otra vez el tema de querer cooptar políticamente al Estado, bueno, el partido evangélico tal, el partido no sé qué, y por ejemplo vemos los fenómenos que pasan en Brasil, el poder que tiene, por ejemplo, las iglesias neopentecostales en Brasil y en otros países de América Latina. Pero eso efectivamente es una consecuencia de un mal que subyace, que es que el Estado dejó de ser neutral y está sometido a cualquier tipo de agenda ideológica también. Bueno, nos quedan ya solamente 30 segundos, pero quisiera preguntarles a ambos, ¿qué papel tiene que jugar la religión hoy en día en nuestras sociedades? Marx decía su famosa frase que la religión era el opio de los pueblos y de alguna forma el comunismo trató de desterrar la religión de las respectivas sociedades. Pero ¿cuál debería ser ese rol? Y les voy a pedir brevedad y con eso terminamos. Camilo, iniciamos contigo. Yo, la verdad que lo que se me ocurre son, digamos, la invitación que nos hacía Jesús a amar al prójimo. Yo creo que indistintamente del nombre que se pueda llegar a colocar a la religión es ama a tu prójimo, ya está. Alejandra. Bueno, las sociedades no pueden vivir sin una idea de religión o de teoría trascendente de lo humano. Y si no va a ser el cristianismo, por poner algún ejemplo, va a ser cualquier otro credo secular o cualquier ideología contingente del momento lo que va a sustituir esa necesidad de trascendencia de la sociedad. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por sus reflexiones muy importantes en esta semana que estamos viviendo. Y a ustedes en casa, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana y tenga un feliz descanso.